Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Raúl Hurtado Pérez. Mucha gente me conoce simplemente con el nombre de el profe Raúl. Soy un profesor de secundaria desde hace 35 años impartiendo la materia de ciencias, específicamente la asignatura de biología. Pero poca gente conoce cuál es mi preparación profesional. Soy licenciado en biología. Soy egresado de la generación 1987 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Guadalajara. Y como científico que soy, como biólogo y más que nada como profesor, me veo obligado de informar a la comunidad de una forma fidedigna y confiable sobre este caso tan apremiante que tenemos hoy en día, que es el coronavirus. Además, el secretario de Educación de México nos acaba de instruir en días pasados de que invitemos a la comunidad a informarse de forma certera, correcta y dejar a un lado especulaciones sobre ciertos temas y qué mejor sobre el tema del coronavirus. Así que, si les parece, vamos a iniciar con este pequeño clip, primero de varios que voy a grabar sobre este tema. ¿Les parece? Vamos pues. ¿Cuál es el origen del coronavirus? Bien, muchos virus hoy en día en nuestro medio ambiente, pero poca gente sabe que el 63 al 75 de ellos tienen un origen zoonótico. ¿A qué se refiere con que tengan un origen zoonótico? Esto es, tienen un origen en animales y posteriormente pasan al ser humano, o puede ser de forma viceversa. Esto es, surgen en el ser humano y pasan a los animales. La pregunta aquí es, ¿por qué en los animales no les afecta y en nosotros sí nos afectan? Es sencillo de explicar, simplemente porque los animales en donde habitan estos virus ya están acostumbrados a su presencia, ya están adaptados, presentan anticuerpos, presentan defensas ante los embates o el ataque de estos virus. El ser humano no lo tiene. Por eso cuando uno de estos virus infecta o ataca al ser humano, inmediatamente salimos infectados. Existen varios tipos de virus, pero el grupo de virus más importante que tenemos hoy en día, o que más llama nuestra atención, son los llamados coronavirus. Entre ellos tenemos algunos virus conocidos, como es el MERS-CoV, el llamado SARS, o el SARS-CoV-2, que es el del coronavirus. Más adelante vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Mucha gente me pregunta, profe, sabemos del coronavirus, pero ¿qué es el COVID-19? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿De dónde viene esa palabra? ¿De dónde viene ese nombre? Debo decirles que es lo mismo. Coronavirus o COVID-19 es lo mismo. Simplemente el nombre de COVID-19 se le dio en base a su nombre en inglés. Coronavirus Disease. De ahí se toma la letra CO, la letra VI y la letra D para formar la palabra COVID. El 19, pues es sencillo. Sabemos que en el mes de diciembre del 2019, en la población de Wuhan, en China, fue detectado por primera vez este virus. Y de ahí se tomó el número 19. Por lo tanto, ya saben ustedes de dónde viene el COVID-19. Es el nombre del coronavirus. Bien, veamos algunos ejemplos de virus. Tenemos varios ejemplos. Son virus de este milenio. En el 2002 surge el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, el llamado SARS-CoV, que fue comúnmente conocido con el nombre de la fiebre aviar. Tal vez algunos de ustedes lo recordarán o sus papás recordarán sobre esta enfermedad en el 2002, hace 18 años. En el 2009 surge otra enfermedad que fue el primer gran impacto que le da a la población humana en este milenio. Fue la gripe AH1N1, comúnmente conocida con el nombre de influenza. Después, en el 2012, surge el síndrome respiratorio por el coronavirus de Oriente Medio, el llamado MERS-CoV por sus siglas en inglés. Y por último, en el 2019,
surge el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que causa la pandemia del COVID-19. Más adelante veremos qué diferencia hay entre una pandemia y una epidemia. Bien, ¿por qué llamarlos coronavirus? Bien, en el año de 1968, un grupo de científicos observó por primera vez un grupo de virus que presentaban cierta anatomía, como ustedes lo están viendo en pantalla. Ellos decían que era un pequeño cuerpo esférico y a su alrededor tenía una serie de spikes proteínicos que en conjunto hacían que el virus tuviera como una corona, como un halo. Y de ahí entonces se le dio el nombre de coronavirus a todos los virus que presentan esta anatomía o esta apariencia. ¿Cuál es el tamaño del coronavirus? Bien, quiero que pongan mucha atención para que podamos entender. Un coronavirus tiene un tamaño de 80 a 220 nanómetros. La pregunta es, ¿qué es un nanómetro? Fácil. Si tú tomas un milímetro, te lo voy a mostrar de esta manera. Tengo aquí una regla, una cinta métrica. Esto que tú ves aquí es 1 centímetro, pero una rayita así es 1 milímetro. O sea, es algo pequeñísimo. Eso es 1 milímetro. Ahora, ese milímetro, divídelo en 1000 partes. Cada una de esas partes es entonces un micrómetro o micra. Es muy pequeño, claro. Imagínate, 1 milímetro, así pequeñísimo, dividirlo en 1000 partes, pues es algo muy pequeño. Pero todavía es más pequeño si tú esa micra la divides en 1000 partes. Eso sería un nanómetro. O sea, 1 milímetro lo divides en 1000 partes, es una micra, y si lo vuelves a dividir en 1000 partes, es un nanómetro. Y un virus del coronavirus mide de 80 a 220 nanómetros. ¿Sí? En efecto, ya estamos hablando de algo más pequeño que lo microscópico. Estamos hablando de lo que hoy en día se le llama nanoscópico. Más pequeño que lo microscópico. Y para que te des una idea de las dimensiones, para que puedas entender un poquito más, vamos a lo siguiente. Comparémoslo con una partícula de polvo. De ese polvo que anda comúnmente flotando en el aire. Imagínate, esas partículas de polvo diminutas que no puedes ver, pero tú sabes que existen en el aire, tienen una dimensión, un diámetro de 1 a 5 micras. Esto es de 1000 a 5000 nanómetros. ¿Sí? Es demasiado grande si tú lo comparas con un coronavirus que mide apenas de 80 a 220 nanómetros. Este mide de 1000 a 5000 nanómetros. Imagínate el tamaño, es enorme. Pero más enorme todavía es un grano de polen. Estos granos de polen tienen un diámetro de 2.5 a 250 micras. O sea, de 2500 a 250.000 nanómetros. O sea, son unos gigantes comparados con un coronavirus. Recuerda, de 80 a 220 nanómetros. Estos miden de 2500 a 250.000 nanómetros. Es enorme. ¿Cuál es la estructura de un coronavirus? Bien, tú puedes ver en la imagen. Es esférico, con una cubierta lipídica y tiene los spikes proteínicos a su alrededor, lo que le hace dar la apariencia de una corona. Pero en el interior se encuentra una cadena de ARN, o sea, el ácido ribonucleico, que es, digamos, el material genético del virus. Es el material que le va a permitir reproducirse. Pero lo importante aquí es que ya sabemos que esa cubierta es soluble en agua con jabón, principalmente en jabón. Y es por eso que es tan importante que nos estemos lavando y lavando y lavando frecuentemente nuestras manos, para que así, si llegamos a tener algún virus en nuestra superficie,
fácilmente pueda ser disuelto esa cubierta por el jabón. Hay que lavarse bien las manos de 20 a 40 segundos mínimo para que entonces esa cubierta se pueda disolver y entonces el virus se desarticule, se desmembre, se deshaga y pierda entonces ahora sí ya la posibilidad de infectar. En pocas palabras, estaríamos destruyéndolo de esa manera. Hay que lavarnos las manos. Es lo mejor que podemos hacer hoy en día para poder atacar estos virus. Lavarnos las manos con jabón, bien lavadas. ¿Qué diferencia existe entre una epidemia y una pandemia? Es sencillo de entender. Una epidemia es cuando un brote sucede en una población, en una ciudad, en una región. La pandemia sucede entre individuos de países de más de 2 continentes. Y recordemos que en este caso, pues la pandemia del coronavirus está prácticamente en todo el mundo. Ahora sí que son muy pocos los países donde hoy en día no existe un solo caso del coronavirus. Prácticamente en todos los países del mundo se tiene mínimo un caso. Por eso ya hoy en día es una pandemia. Pues señores, esta es la primera de varias cápsulas que voy a grabar para poderos informar sobre este tema tan interesante, tan importante hoy en día, que es el coronavirus. Y no se les olvide, señores, lavarse bien las manos y no salir de casa. Usen su cubrebocas, usen su gel antibacterial de mínimo 70% de alcohol, pero muy importante, lavarse las manos y mantengan la sana distancia entre todos ustedes. Tengan mucho cuidado, cuídense y de esa manera nos cuidarán a todos. Que tengan excelente día. Hasta luego.